Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Una iglesia, qué privilegio es estar una vez más en el día del Señor. Es el momento de la exposición de la palabra, así que le invito a que abra su Biblia en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 9. Estaremos en esta mañana meditando desde el versículo 23 al 26. Lucas capítulo 9, versículo 23 al 26. Dice las Sagradas Escrituras: Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Amén. Oremos al Señor. Padre, una vez más queremos rogar de tu gracia y de tu misericordia. En este momento, Señor, donde nos colocamos ante tu santa palabra, queremos rogarte, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos enseñes tus planes, tus propósitos, que nos guíes, Señor, por medio de la predicación. Quieras tú, Señor, hoy redarguir nuestros corazones, examinarnos hoy y mostrarnos a la luz de la palabra la verdad. Guía, Señor, al que predica, susténtale, Señor, en sus debilidades, para que Cristo sea exaltado. Pero también al que oye, Señor, dale un corazón que esté dispuesto a aceptar la palabra con reverencia y aplicarla con diligencia, Señor. Sabemos que estas cosas sin tu ayuda no son imposibles. Por eso te lo rogamos a ti y en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Amados hermanos, iglesia, para ninguno de nosotros es un secreto que debido a la cantidad tan grande de denominaciones en el día de hoy y a la cantidad de cristianos que hay en el mundo, la manera en que nosotros podamos distinguir la iglesia verdadera de una iglesia falsa, de una falsa doctrina, es cada vez más difícil. Hermanos, el cristianismo hoy se ha convertido en una cena tipo buffet. Cada uno elige lo que para él o para ella es la iglesia verdadera. Hoy muchas personas usan o establecen sus propios filtros para distinguir la sana doctrina. Algunos usan su propia manera de pensar, otros su estilo de vida. Escogen su iglesia según su estado económico. Otros lo miden según su propio conocimiento teológico. Algunos escogen su iglesia dependiendo de las actividades que realizan. Pero la verdad, iglesia, es que ninguno de estos criterios determinan o pueden determinar lo que para Dios es una iglesia verdadera. La misma Escritura nos enseña que en el tiempo del Señor Jesús había divisiones en cuanto a la fe. Habían escribas, habían fariseos, habían quienes aprobaban la resurrección, había quienes la negaban. Unos seguían una fe más apegadas a las Escrituras, otros tenían una religión mucho más mística. Y hermanos, en el tiempo en que aparece el Señor Jesucristo y predica acerca del reino de Dios, esta división vuelve a surgir en el corazón del hombre. Muchos seguían al Señor Jesucristo juzgándolo. Muchos seguían al Señor Jesucristo sin creer en Él. Otros se asombraban de sus milagros, pero negaban su deidad. Así que era más bien reducido el grupo de seguidores de Cristo, quienes eran unos verdaderos discípulos.
La Biblia también nos enseña que aunque muchos querían seguirlo, el Señor Jesucristo nunca se dejaba llevar porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Así que el Señor sabía quién lo buscaba por interés. El Señor sabía quién lo buscaba por una verdadera necesidad de salvación. Algunos seguían al Señor esperando beneficios materiales. Otros, debido a la opresión que tenían por causa del Imperio Romano, pensaban que Él los iba a rescatar políticamente. Pero el Señor Jesucristo fue claro: mi reino no es de este mundo. Así que hoy mismo el Señor Jesucristo sigue mirando nuestras palabras y nuestros corazones. Porque a diferencia de lo que nosotros vemos hoy, el Señor Jesucristo no busca multitudes. El Señor Jesucristo no busca quien lo siga por conveniencia. El Señor Jesucristo no busca seguidores que le busquen solamente cuando todas las cosas están bien. El Señor busca corazones que estén dispuestos a pagar el precio del discipulado y a reconocer que su reino no es de este mundo, su reino es celestial y su reino es eterno. El título entonces para la enseñanza de esta mañana es ese: seguir al Señor Jesucristo, más que palabras, un costo. Seguir al Señor Jesús, más que palabras, un costo. En medio de esas multitudes que seguían al Señor Jesucristo, hubo uno que se levantó. En Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58, dicen las Escrituras que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor Jesucristo le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A primera vista para nosotros, esto es una expresión admirable y hermosa. Sé que muchos de nosotros soñamos con que el familiar que usted invita, el amigo que usted invita, al que le predica, a su compañero de trabajo, diga estas palabras: quiero seguir al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, que conoce los corazones, nunca se dejaba impresionar por esas palabras bonitas o por el fervor momentáneo de las personas. Él sabía y Él sabe hoy distinguir entre una emoción que es pasajera y una fe verdadera, entre una declaración superficial y un compromiso real. Por eso, cuando vemos las Escrituras, y hoy lo leíamos, en lugar del Señor salir a aplaudir a esos que venían a Él, el Señor lo que hacía era confrontarlos, revelando siempre el verdadero costo de ser un discípulo del Señor Jesucristo. Aquí entonces, usted que me escucha, radica la responsabilidad de la iglesia bíblica. No se trata de sumar multitudes que digan con su boca: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, sino de formar discípulos que entiendan lo que esas palabras significan verdaderamente. Los pastores, los evangelistas, la persona que se para en un púlpito, tienen el deber de proclamar con fidelidad que el discipulado cristiano no es un camino fácil, ni mucho menos cómodo, porque qué irresponsabilidad es anunciar todos los beneficios del evangelio, pero nunca proclamar y más bien callar sus exigencias. El llamado de Cristo, como veremos hoy, implica cargar la cruz, renunciar al yo, sufrir persecución, ser malentendidos y muchas veces quedar solos. Palabras del Señor Jesucristo: es un camino angosto, es un camino que pocos lo hallan,
en Mateo capítulo 7, versículo 14. Entonces, nosotros, cada vez que una persona dice, yo quiero seguir al Señor, debemos llevarlo a examinar y a reflexionar. ¿Usted conoce el costo de ser un discípulo del Señor Jesucristo? ¿Usted comprende que el verdadero discipulado enseña que usted perderá amigos, familiares, posición social, incluso en muchos casos la vida misma? La iglesia verdadera jamás endulza el mensaje del Evangelio. Un hombre del pasado comenta que jamás Jesucristo suavizó el mensaje del Evangelio para adaptarlo a las personas. Él cambiaba a las personas para que obedecieran más bien su Evangelio. Al contrario, la iglesia verdadera advierte que el discípulo verdadero debe tener en cuenta que el Señor le demandará una entrega total. Así como Jesús le responde a ese hombre, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Nosotros tenemos la responsabilidad de recordar a cada creyente incluso que seguir a Cristo no es un camino ni un paseo de comodidad, sino que más bien es una senda de obediencia radical. El verdadero discípulo del Señor no sigue al Señor porque espera un beneficio inmediato, ya sea económico, social, emocional, sino porque ha reconocido en Jesús el único Salvador digno de entregarle toda su vida. Y tenga usted en cuenta esto: esa es la fe verdadera que permanece aún cuando vienen las pruebas. Es esta la fe verdadera. Hoy en día muchos se acercan a las iglesias con entusiasmo, con emoción, incluso con buenas intenciones en su corazón, pero nunca se han sentado a meditar por las palabras del Señor Jesucristo, lo que significa ser su seguidor. Aquí entonces radica nuestra responsabilidad: no aceptar a la ligera estas profesiones de fe, sino examinarlas. Pero no conforme nosotros creemos, no conforme a lo que el pastor o el ministro o los hermanos crean, sino a la luz de las palabras de Jesucristo. La iglesia verdadera, guiada por pastores fieles, por ministros del Evangelio, no debe tener miedo a poner por delante de las personas el costo verdadero de seguir a Cristo. Hoy muchos no predican esto en las iglesias por miedo a que las personas se vayan y porque sus iglesias quedan vacías, pero no vemos esto en el Señor Jesucristo. Así que es mejor que la persona que se sienta reflexione ahora y entienda lo que verdaderamente significa ser un discípulo de Cristo, a que más adelante se desanime, se aparte y descubra que nunca estuvo dispuesto a rendirse del todo. ¿No son estas las palabras de Cristo? Acompáñenme, Lucas capítulo 14, por favor. El Señor Jesucristo presenta esto en Lucas capítulo 14. En el versículo, leeremos del 25 al 28, al 29 más bien. Dice el Señor Jesucristo, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, su mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Versículo 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla.
todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, ¿este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar? Es esto lo que presenta a Cristo, el verdadero discipulado. Usted puede, le dicen en muchas partes, usted puede seguir a Jesús según como usted quiera. Jesucristo simplemente va a ir a su lado, usted siga sus sueños. Pero vemos a Cristo que llama a mucho más que esto en las Escrituras. Primer punto entonces que vemos en nuestro pasaje y la pregunta a la que la iglesia debe llevar a la persona que viene, no con el fin de desanimarlos, incluso a los mismos creyentes, no, sino con el fin de que usted purifique lo que verdaderamente significa ser un seguidor de Cristo, purifique sus intenciones a la luz de las Santas Escrituras. Primero, ¿está usted dispuesto a tomar su cruz y negarse cada día? El Señor lo dice en el versículo 23 y 24. Usted debe negarse y tomar su cruz cada día. Negarse a sí mismo no quiere decir odiarse o despreciarse, como si la vida cristiana fuera vivir con un complejo de culpa o de inferioridad. No. Seguir al Señor Jesucristo, negarse a sí mismo, lo que el Señor nos quiere invitar es que ya deje de vivir confiado en usted y centrado en usted y empiece a vivir centrado en Él. Miren, iglesia, por naturaleza, el ser humano es un ser autocentrado. Desde el momento en que nosotros nacemos, toda nuestra existencia empieza a girar en torno al yo. Queremos que las cosas pasen como nosotros queramos, que todo suceda a nuestra manera, que los demás nos reconozcan y que se cumplan todos nuestros deseos. ¿No es el lenguaje cotidiano nuestro? Yo quiero, yo pienso, yo decido, yo siento, yo tengo derecho, yo merezco. Esa constante referencia al yo es la evidencia de una naturaleza caída que busca su propio bien por encima del bien de Dios y del bien del prójimo. Pero mire, tiene que tener en cuenta usted que ese egocentrismo no es un simple mal hábito que las personas tienen. Esta es una consecuencia directa del pecado original. Recordemos cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, lo hicieron porque ellos creyeron que podían ser iguales a Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 5, si lo quieren anotar. Mire, desde entonces el corazón humano ha estado inclinado a ocupar el lugar de Dios. Está inclinado a determinar lo que para nosotros mismos significa lo que es bueno o malo. A vivir como si la vida entera girara a nuestro alrededor, a nuestra voluntad. Y esto, hermanos, es porque el pecado en sí mismo no es otra cosa que el hombre intentando ser su propio Señor. Es el pecado. Por esto, lo que viene el Señor Jesucristo a confrontar es esa raíz del ego. Su conducta no simplemente debe mejorar. Nosotros debemos morir a nuestro yo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es las palabras del Señor. Miren, negarse a sí mismo significa que el discípulo y el que quiere ser discípulo del Señor debe negarse a sí mismo destronando su yo para que Cristo empiece a reinar en su vida. Implica soltar esa ilusión de control, rendir ese orgullo que se resiste a obedecer al Señor, reconocer que usted ya no se pertenece, que el cristiano no se pertenece a sí mismo. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 6, ustedes han sido comprados por precio.
Entonces, si usted cree que el Evangelio gira alrededor suyo, entienda que no. El Evangelio gira alrededor de Dios. El cristianismo no consiste en que Cristo venga a cumplir sus planes, sino que usted debe rendirse a sus planes, a los del Señor. El discípulo de Cristo aprende a tener el lenguaje de Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, solo cuando el yo es crucificado, la vida comienza a girar alrededor del verdadero centro del universo. Y ese no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. Y miren, es el Señor Jesucristo quien nos da el mejor ejemplo. Allí en el huerto de Getsemaní, cuando tenía al frente la copa de sufrimiento, la copa de la ira, y ruega, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. ¿Cuál fue la oración del Señor? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la esencia del verdadero discipulado. Rendir nuestra voluntad para que la de Dios sea la que gobierne. Negarse a sí mismo también significa aprender a decirle no a nuestros deseos pecaminosos, no al mundo por más atractivo que a usted le parezca. Negarse al decirle no más bien a ese ego que siempre desea ser el primero. Es poner cada área de nuestra vida bajo la autoridad de Cristo, aun cuando esto a usted le puede costar renunciar a sus planes personales, a sus comodidades, incluso a relaciones que nos aparten del Señor Jesucristo. Aquí es importante entonces hacer una advertencia seria, porque la falsa iglesia enseña todo lo contrario. En lugar de llamar a la persona a negarse al yo, le enseña que usted debe ser exaltado. Donde el Señor Jesucristo dice, toma tu cruz, a usted le predican, tome sus sueños. Prometen comodidad, prosperidad, éxito. Y miren, lo ponen como si esos fueran los frutos del Evangelio. Y no la vida en santidad. Y no el sufrimiento por causa de Cristo. Claramente el mensaje moderno es atractivo, popular en los púlpitos de hoy. Pero ese mensaje es profundamente engañoso. Porque reemplaza la cruz por el bienestar, la negación del yo por esa exaltación personal, la obediencia a Cristo por la búsqueda de su propia autosatisfacción. Presentan a un Cristo casi domesticado. Ese no es el Cristo de las Escrituras, porque presentan a un Jesús hecho a la medida del hombre, que no exige rendición, que no exige arrepentimiento ni obediencia, sino que usted puede ir a buscarlo siempre que usted necesite algo de Él, como si Él existiera para cumplir los deseos de sus seguidores. Pero ese no es el Cristo de las Escrituras. El verdadero Cristo no vino a ser del hombre el centro, sino que vino a restaurar el gobierno de Dios en el corazón humano. Él nunca prometió tronos, no en esta tierra. Él prometió una cruz. Él no prometió fama, le ofreció negación. Él nunca le garantizó a las personas éxito. Él les prometió su fidelidad. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso usted debe discernir con cuidado. Donde el mensaje reina o gira alrededor del yo, ahí no está el Espíritu de Cristo. Donde no se predica la cruz, el arrepentimiento y la rendición total, allí no está Cristo. Cuando se predica lo que la Escritura enseña, es ese el verdadero evangelio del reino. Nosotros nunca debemos suavizar el mensaje del Señor Jesucristo. Por eso usted debe entender que usted debe tomar su cruz. Ese es el otro punto, tomar su cruz. Miren, tomar la cruz en el tiempo del Señor Jesucristo no era lo que nosotros conocemos hoy.
No era un símbolo religioso ni un adorno. Era el instrumento más cruel y humillante de muerte. Quien cargaba una cruz en el tiempo de Cristo estaba caminando hacia su ejecución. Por eso cuando Cristo dice, debe tomar su cruz cada día, no está hablando de algo simbólico y mucho menos ligero. Él habla de una entrega radical, porque tomar la cruz significa morir diariamente al pecado, morir diariamente al orgullo, morir diariamente al amor al mundo. Y miren, significa aceptar el sufrimiento, la oposición y la vergüenza que vienen por causa del Evangelio. El Señor Jesucristo nos deja claro que esto no es algo ocasional. Si usted quiere ser discípulo de Cristo, esto no es algo solamente para el domingo. El Señor Jesucristo dice que esto es algo constante. ¿Cuántas veces dice el Señor que usted debe tomar su cruz? El que no toma su cruz y me sigue, pero debe tomarla cada día. Cada día. Porque el discipulado no se vive una sola vez en un retiro espiritual o en un momento de emoción donde usted lloró y yo ya soy discípulo. No. Se vive en las vidas cotidianas, en su hogar, en su trabajo, en su vida familiar, en sus decisiones diarias. La vida cristiana no es un sentimiento pasajero, sino que es un compromiso perseverante de entrega al Señor. Ahora bien, la falsa doctrina enseña lo contrario, porque vuelve a hablar en lugar de la cruz acerca de la comodidad. En lugar de invitar a las personas al morir al yo, promete que Dios hará todos sus sueños realidad. Enseña un evangelio que evita el sufrimiento. Enseña un evangelio que dice que si usted tiene fe, la muerte, la enfermedad, la escasez, no, eso nunca llegará a su vida. Pero esa no fue la enseñanza de Cristo y mucho menos la experiencia de los apóstoles. El Señor Jesucristo lo enseña. Por eso la verdadera iglesia proclama lo mismo que el Señor. Seguir a Cristo es un camino de renuncia, de lucha, de morir y de vivir solo para Él. Y no malinterprete, tomar la cruz es doloroso, claramente. Es duro negarse al pecado. Es difícil fallarle al Señor y sentir en su corazón el arrepentimiento. No es fácil. No es fácil abandonar las cosas que a su carne le agradan. Pero entienda que aunque es doloroso, también es glorioso. Porque el que muere con Cristo resucitará con Él y hallará vida eterna. John Bunyan, el famoso escritor del libro El progreso del peregrino, dice que el que quiere la corona debe cargar la cruz. Y es una realidad. Segundo, ¿es consciente de que usted sufrirá oposición y rechazo? ¿Es consciente de que sufrirá oposición y rechazo? Lucas 9:25 dice las Escrituras: pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se desprecia y se destruye o se pierde a sí mismo? Seguir al Señor Jesucristo no es entonces un camino como el que nos pinta el falso evangelio. Si el mundo, dice el Señor Jesucristo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El discípulo de Cristo debe entender que identificarse con Cristo traerá inevitablemente el rechazo del mundo. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo incomoda a aquellos que aman las tinieblas. Usted sufrirá lo que sufrieron los discípulos en Hechos 4:13, donde los fariseos se burlaban de ellos y les decían: ustedes son gente sin letra. Y de hecho así pasa hoy con los creyentes que deciden mantenerse íntegros en su trabajo y que rechazan la corrupción, que rechazan la vida
del mundo, riéndose de sus mismos chistes, compartiendo de sus mismas conversaciones. El cristiano verdadero es marginado, se burlan de él, lo llaman fanático, pero claramente esto es símbolo de que usted está siendo un verdadero discípulo de Cristo. ¿De quién no rechazan? ¿Qué cristiano no es rechazado en su trabajo? El que se une a sus charlas, el que se ríe con ellos, el que si ve una injusticia se queda callado o participa en ellas y se hacen llamar discípulos de Cristo. Pero no es así, porque el verdadero discípulo no busca agradar a los hombres, sino vive para obtener la aprobación de su Señor. Él sabe que aunque son sus compañeros, realmente es el Señor a quien ha decidido seguir el que lo está observando. Claramente ese rechazo muchas veces se transforma en oposición abierta. Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica y le recuerda que a pesar de haber sido ultrajados en Filipos, ellos siguieron predicando, anunciando el evangelio aún en medio de gran oposición. En primera de Tesalonicenses 2:2, el enemigo nunca se quedará quieto. Él se levanta contra todo lo que busque glorificar a Cristo. Y miren, la oposición viene de diferentes formas. Viene de maneras como argumentos filosóficos, ideas contrarias a la verdad, presión social, hostilidad cultural. El mismo apóstol Pablo fue apedrado en Listra, fue encarcelado en Filipos, fue perseguido en Jerusalén. Hoy, en muchos lugares, los cristianos verdaderos que defienden públicamente y bíblicamente la moral de las escrituras en campos como el matrimonio, en campos como, por ejemplo, la familia, son ridiculizados en medios de comunicación, en universidades, en espacios públicos. Sin embargo, esta oposición no debe ser interpretada como un fracaso, sino como una evidencia de que estamos en el camino correcto. Pero más allá del rechazo que puede vivir el discípulo del Señor, el Señor nos advierte también que la persecución es inevitable. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:12, si quiere escribirlo. Pablo dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El mismo Señor Jesucristo fue claro al decir, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. La persecución puede variar entonces en intensidad. En algunos contextos se manifiesta en burlas, marginaciones, en otros en pérdidas de bienes, cárceles, incluso la muerte. El apóstol Esteban, fue el primer mártir, allí en Hechos 7. La iglesia primitiva sufría persecución tanto de judíos como de romanos. Y en la actualidad, si usted ve noticias, muchos de nuestros hermanos que viven su fe con más bien persecución, en este momento están siendo víctimas porque sus templos están siendo cerrados, sus pastores encarcelados y muchos en África, por ejemplo, están muriendo. Hoy están muriendo. ¿Y simplemente por qué? Por confesar a Cristo. Nosotros vivimos con relativa libertad nuestra fe, pero hubo un tiempo, y aún lo hay, donde los cristianos tenían que ir el día del Señor bajo alcantarillas, y ahí se les predicaba el evangelio. Ese es el cristianismo. ¿Por qué un pastor moderno, estos pastores que han traído al mundo la iglesia, nunca prosperarían en esos lugares? Si ellos dicen que un cristiano que pasa hambre, necesidad, es porque tiene pecado o es porque no tiene fe, y estos hombres salen corriendo con sus hijos, con sus esposas, perseguidos, ese evangelio no es el evangelio de Cristo, no es un evangelio universal. Eso no lo pueden predicar en esos lugares y no es lo que el Señor quiere para su iglesia. Nosotros debemos reconocer que el camino del discipulado es costoso y que si
seguir al Señor significa que debemos estar dispuestos a pagar el precio. Pero el Señor nos dice en su palabra que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. El camino de Cristo siempre nos llama primero a la cruz, antes que a las coronas. Tercero, Señor Jesucristo dice en el versículo 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Si usted quiere ser un discípulo de Jesús, usted debe entender que debe amar la piedad. Usted debe amar la piedad. Hermanos, para ninguno de nosotros tampoco es un secreto que hablar de piedad hoy en las iglesias es algo extraño. Hoy en las iglesias incomoda cuando se habla de la piedad. Para muchos, piedad no es más que una moralidad externa, portarse bien, cumplir ciertas reglas y ya. Otros incluso la reducen a un conjunto de ceremonias religiosas, pero vacías de poder, vacías de vida. No faltan incluso, lo hemos visto, quienes critican o más bien acusan de que ser piadoso es ser orgulloso, es ser terco, es ser rebelde, como si el hombre piadoso fuera un enemigo del orden y un perturbador de la paz. Pero no es esa la piedad. El puritano Thomas Watson define la piedad de la siguiente manera: piedad es la impresión sagrada y la obra de Dios en el hombre, por lo que al ser carnal se hace espiritual. Es por esto que es tan urgente volver a hablar de la piedad, porque nunca el falso evangelio tocará este tema, porque ellos se ocupan en predicar prosperidad, motivación, ritos externos, emociones pasajeras, pero nunca le enseñan a la persona lo que significa verdaderamente ser un hombre, una mujer piadosa, piadoso delante de los ojos del Señor. Calla lo esencial. Calla que la piedad consiste en conocer al Dios Trino, pero también en ser transformados por el Espíritu, vivir en santidad, amar a Cristo sobre todas las cosas y aborrecer el pecado. Y hermano, iglesia, una fe que no enseña esto y que no exige esto, no es la fe de Jesucristo. Entonces veamos juntos cuál es la verdadera piedad, para que nadie, ninguno de nosotros se conforme con una imitación barata, sino para que usted abrace la vida real del Evangelio, esa que lo preparará a usted para el cielo. La verdadera piedad es, en primer lugar, conocer y creer las verdades fundamentales del Evangelio. Al Dios Trino, la autoridad de las Escrituras, la encarnación, la obra redentora de Cristo, la justificación que es solo por la fe, la regeneración por el Espíritu, la resurrección final, el juicio final. Sí, pero no se queda en un simple conocimiento, porque la fe es también una vida interior transformada, donde el Espíritu Santo quita el pecado y planta hábitos celestiales y mueve el corazón del discípulo a amar a Dios más que a todo y a aborrecer el pecado más de lo que aborrece el sufrimiento. Finalmente, la piedad tiene una forma externa, porque se expresa con una vida de obediencia, fiel al modelo apostólico, que no le introduce nada a las Escrituras, no le hace añadiduras a ella, ni mucho menos la cambia por sus supersticiones. La verdadera piedad es forma y poder, es doctrina y verdad, es verdad y práctica también. Así que
Si la piedad es el corazón del Evangelio y es el corazón que debe identificar al que quiere ser seguidor de Cristo, entonces el verdadero discípulo es un hombre que abraza la piedad. ¿Y cómo se distingue? Por dos marcas inseparables. El que se aborrece de mí, de mis palabras. Entonces el discípulo ama la palabra del Señor, ama la palabra y ama la oración. El verdadero discípulo ama la palabra y ama la oración. El Salmo 119, versículo 97, dice las Escrituras: Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Es así el hombre piadoso, un amante a las Escrituras. Porque si usted quiere ser verdadero discípulo, nunca debe escoger selectivamente qué partes de la Escritura aceptar y qué otras rechazar, sino que el verdadero discípulo ama la Escritura en su totalidad. Ama los consejos divinos porque esos son su guía para su diario vivir, son su guía segura. Ama las advertencias del Señor porque son esas amenazas de un padre que le ama y que no quiere su ruina. Ama las promesas del Señor porque son ellas ese bálsamo, esa esperanza en medio de las pruebas. Si usted quiere ser discípulo de Cristo, nunca debe decir: yo quiero las promesas, pero no quiero los mandamientos. El verdadero discípulo declara: Señor, dame toda tu palabra. Él ama desde las reprensiones hasta los consuelos, porque entiende que toda la Escritura en su totalidad es inspirada por Dios, como dice Pablo en 2 de Timoteo. Porque amar la palabra completa, eso es amar al Dios que la dio. Usted no puede amar a Dios a medias, porque todo lo que está ahí escrito, el Señor lo proveyó. Es la revelación especial, como se está enseñando en Vida Nueva Bogotá. Toda la palabra, debe amarla toda, pero debe leerla, debe meditarla y debe guardar la palabra. Lee, medita y guarda la palabra. El discípulo verdadero del Señor no se conforma con una lectura superficial o algo esporádico. Lee la palabra con diligencia, como los hermanos allí en Berea en Hechos capítulo 17. La lee, porque no busca solo información, sino que busca transformación por medio de la palabra. La medita hasta que ésta llene su mente, hasta que su mente y su corazón se empape de ellas, tal como vemos esas tierras secas cuando cae la lluvia. De esa manera Él quiere ser regado. Guarda la palabra en su corazón, no como un adorno intelectual, sino como un tesoro que le ayudará a ser su arma en contra del pecado. ¿No es lo que dice el Salmo 119, versículo 11? Si tiene su Biblia. Salmo, versículo 119, capítulo 119, versículo 11. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La atesora, porque es la Escritura, aquella que lo preservará ante la tentación y el pecado. También sabe que no puede vivir de un versículo aislado el día domingo, sino que necesita del pan espiritual cada día. Porque el Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También ama la predicación de la palabra.
El corazón del discípulo verdadero se goza cuando se abre la Escritura, pero ama la predicación fiel de las Escrituras. No porque sea elocuente o entretenida, sino porque reconoce ahí la voz del pastor que está hablando a su pueblo. La predicación es el medio escogido por Dios para traer a la salvación a las personas. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Por eso, el que ama a Cristo, ama oír la palabra de Dios expuesta con fidelidad. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. El que quiere ser discípulo de Jesús no buscará espectáculos, ni frases motivacionales, ni mensajes centrados en el hombre, sino que buscará aquella predicación que exalta a Cristo, que confronta su pecado y que le fortalece en su fe. El verdadero discípulo se sienta con reverencia, no como quien asiste a un discurso, sino como uno que escucha al mismo Dios hablando desde su trono. Otro de las características entonces es amar la palabra, pero también amar la oración. Debe amar la oración. La oración es para el discípulo del Señor lo que el aire es al cuerpo. Así como ninguno de nosotros puede vivir sin respirar, nadie puede ser un discípulo de Cristo si no ora. La oración no es un mero accesorio de la vida cristiana, es su respiración constante. Miren, un discípulo que no ora es como un cuerpo que está muerto. Salmista lo declara en el Salmo 32:6. Si quiere anótelo. Salmo 32:6. Por eso orará a ti todo santo. El salmista no dice algunos santos, él dice todo santo. Es decir, que la oración es el pulso vital de todo aquel que ha sido verdaderamente regenerado por el Espíritu y por su gracia. Miren, desde el momento en que una persona ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo lo mueve a esto, a buscar a Dios en oración. ¿Recuerdan a Pablo? Pablo había sido recién convertido allí en Hechos 9. Y lo primero que Pablo hace es orar. Le dice el Señor a Ananías, Ananías, ve a Pablo porque he aquí, él ora. Fue lo primero que hizo Pablo. No se manifiestan sus milagros ni su predicación, fue la oración. El discípulo ora porque es esa gracia en su interior lo que le impulsa irresistiblemente a estar en comunión con su Señor. El discípulo verdadero ora porque sabe que sin oración no tiene fuerzas. No tiene fuerzas para resistir la tentación o para soportar las pruebas, y menos sin ella podrá perseverar en su fe. Ora, no solo cuando está en angustia, sino que ora en todo tiempo. No es un deber pesado para el verdadero discípulo, es un deleite, es la oración su refugio. La oración debe estar acompañando la vida del discípulo en cada decisión. ¿Cuántos cristianos hay que dicen ser cristianos y tienen una decisión importante o mínima en su vida y lo último que hacen es consultar al Señor? No, el discípulo ora cada jornada, cada batalla, consulta al Señor al comenzar el día y entrega su alma en paz al terminarla. Salmo 3, Salmo 4. Él busca el rostro del Señor, su casa. Es una casa que es perfumada con el incienso de la oración. Donde no hay oración, no hay vida espiritual. Donde hay silencio ante Dios, se nos ha enseñado que empieza la muerte en el alma. Por eso el discípulo verdadero no deja pasar ni un día sin elevar su voz al cielo. Sabe que su oración no va a cambiar a Dios, pero sí puede transformar su corazón para que se alinee a la voluntad del Padre.
Esa comunión es constante. El alma aprende a respirar ese aire puro en la presencia del Señor. Pero no enseña esto la falsa doctrina, hermanos. Porque ellos no solo distorsionan el verdadero mensaje del Evangelio, sino que también destruyen las personas la vida de oración. Porque en muchas iglesias modernas ya no se enseña esa necesidad de oración. ¿Por qué? Porque orar implica dependencia. Y ellos están enseñando a las personas a depender de ellos mismos. Hermanos, en lugar de decirle al creyente que debe doblar sus rodillas ante un Dios soberano, le enseñan a que debe pararse, decretar, proclamar, visualizar su futuro. Sustituye una súplica humilde como la del Señor Jesucristo por declaraciones altivas. Y la comunión de Dios la sustituyen por técnicas de autoafirmación, algo que no está en las Escrituras. ¿Cuál es el resultado? El resultado de esto es una religión sin aliento espiritual, una fe sin verdadera vida interior. La iglesia falsa habla mucho de poder, pero no ora con el poder del Espíritu. Hablan mucho de victorias, pero nunca doblan sus rodillas ante el Dios que concede esas victorias, porque lo enseñan a que entre más ruido usted haga, más el Señor le va a escuchar. No, esa oración carece de esa voz silenciosa de los santos que buscan a su Señor en ese lugar secreto. Tenga cuidado, iglesia, usted que me escucha. El alma sin la oración se muere. La Escritura enseña que el creyente depende totalmente de su comunión con el Señor para mantenerse firme en medio de las pruebas. ¿Cuántas personas no levantan a diario su voz en contra del Señor porque se la pasaron toda la noche orando, declarando, decretando, y el Señor nunca cumple esas peticiones? Porque el que ora debe orar conforme a su voluntad. La oración de Cristo nos muestra humildad, reverencia. Pablo oró 3 veces para que su aguijón fuera quitado y el Señor le dijo: no, bástate mi gracia. Es esta la oración del discípulo verdadero. Por eso nosotros, la iglesia, una iglesia bíblica que lucha por serlo, no deja de insistir: ore sin cesar. Orar no es un acto religioso ocasional, debe ser su estilo de vida. Porque nunca buscará la iglesia verdadera reemplazar la oración del discípulo por métodos humanos. Ella enseña que usted debe regresar una y otra vez al trono de la gracia. Y es allí donde está todo el poder en la vida espiritual. Nosotros debemos entender que orar implica doblar nuestras rodillas, no una iglesia llena de emociones, que a lo último son emociones pasajeras. No, esta predicación lo cambia todo, la enseñanza del discípulo verdadero, porque donde no hay oración verdadera no hay presencia de Dios, donde no hay oración solo hay una apariencia de piedad. Usted debe entender que si quiere ser discípulo de Cristo, debe amar la piedad, pero no hay piedad sin oración y no hay piedad sin la lectura de la palabra del Señor. Hermanos, entonces, ¿qué debe predicar la iglesia verdadera tanto al nuevo creyente, tanto al simpatizante, tanto a los creyentes de años? Que el discipulado nunca es liviano, no es emocional, es vida en la palabra y es vida en la oración. Antes de comprometerse con Cristo, todo hombre, toda mujer deben saberlo. Es esta la verdadera piedad, la que muestra el Señor en su palabra. Iglesia, que el Señor nos guarde de esa imitación barata, de esas falsas iglesias, y que cada uno de nosotros pueda abrazar la verdadera piedad,
para que entonces de nuestras bocas salgan las palabras del salmista en el Salmo 73:25 y podamos decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Amados hermanos, usted que es cristiano y ha tomado su cruz y lucha por negarse a diario, la verdadera religión cuesta, pero vale infinitamente lo que cuesta. Todo lo que dejemos atrás por Cristo, como diría Pablo, será hallado como pérdida por el incomparable valor de conocer al Señor Jesús. Al final de la carrera, usted no se lamentará por haber sufrido por causa del Evangelio. Aunque, como diría Spurgeon, aunque usted lleve solamente una astilla de la cruz del Maestro, recordemos que nuestro Señor Jesucristo nunca le va a pedir a usted algo que Él mismo no haya dejado primero. El Señor dejó el cielo. El Señor fue despreciado. El Señor fue rechazado. Hoy leíamos, sería escupido, y lo fue. El Señor fue crucificado por nosotros. Por eso usted debe seguir adelante, confiado en su gracia, y Él le sostendrá hasta el fin. Lo que hoy nos parece duro a nosotros, un día se verá como algo ligero, no en este mundo, pero sí allí en el reino suyo, donde Él está sentado. Hermanos, ánimo, cueste lo que cueste, creyente, Cristo vale más que todo lo que usted deje atrás. Seguirle a Él, conseguirle a Él, usted jamás será perdedor. Seremos eternos vencedores en Él, pero no en esta tierra. Mi reino no es de este mundo. Pero también el Señor hace un fuerte llamado a aquellos que rechazaban lo que el Señor ponía delante de ellos. Veamos el versículo 26. Aquellos que estaban frente a las palabras de Cristo, el Señor les dice: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hoy usted puede parecerle muy duro esto y como que mejor no, esto no es lo que quiero para mi vida. Puede burlarse incluso de Cristo o del que se esfuerza por renunciar a todo por seguir al Señor. Usted puede vivir indiferente al Señor y a su palabra, pero llegará el día en que el Señor mismo volverá y usted estará ante Él. Él vendrá en gloria y entonces usted no tendrá donde esconderse. En aquel día lo que usted y su alma más temerá será que Cristo, el único Salvador, le diga: apártate de mí porque yo no te conozco. El Señor lo dice: ¿qué aprovecha? Si estos hombres no quieren dejar el mundo, ¿qué les aprovecha? ¿Qué aprovecha ganar riquezas, fama, poder, placeres, si al final pierde su alma? Estos que niegan tomar su cruz y que no quieren negarse a su yo, pueden alcanzar todo lo que el mundo les ofrece. Es claro la Escritura, sí pasa, los impíos muchas veces son prosperados, pero cuando estén frente a Cristo descubrirán que lo han perdido todo. Porque seguir al Señor cuesta, pero cuesta más el no seguirlo. El alma, su alma es más valiosa que todos los placeres del mundo. Porque miren, todo lo que usted gane perecerá. El mundo perecerá, pero su alma, su alma es eterna. Su alma es eterna. De nada le servirá tener todo el mundo si en el día del juicio usted se encuentra vacío ante el Señor. Jesús nos está llamando a preguntarnos: ¿vale la pena perder nuestra eternidad por solamente unos pocos años de guerra, de gloria terrenal? No vale la pena.
La lectura de esta mañana veíamos a aquel hombre rico. Se fue con sus riquezas, sí, pero sin su salvación. El Señor Jesucristo ha puesto hoy delante de usted, que nos acompaña, amigo, familiar. Hoy el Salvador llama: vengan a mí, dejen el espejismo de este mundo, abrace el tesoro eterno que es Cristo. Así y sólo así su alma será verdaderamente salva. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu bendita palabra. Señor, examina nuestras intenciones con las que nos hemos acercado a ti hoy y planta, Señor, más bien las verdades de tu palabra. Señor, haz que esta palabra quede en lo profundo de nuestros corazones como esa semilla y dé fruto. No dejes, Señor, que vivamos engañados. No dejes que las personas se engañen, Señor, tras un falso discipulado. Oh Padre, por tu Espíritu Santo, revela a nosotros las intenciones falsas con las que hemos venido ante ti y planta la verdad de tu palabra. Salva, Señor, a aquel que quiere ser tu discípulo, pero haz que entienda que seguirte demanda un alto costo, pero que el resultado será maravilloso, la vida eterna junto a ti. Fortalece al cristiano que ora y que lucha contra su pecado, Señor. Haz que entienda que tú siempre estarás con él. Señor, permítenos llevar entonces tu cruz cada día y negarnos a nosotros mismos, para que entonces escuchemos esas palabras de tu boca en aquel día: venid a mí, benditos de mi Padre. Es nuestra intención. Bendice tu palabra y bendice esta iglesia. Señor, te alabamos. Te damos la gloria únicamente por medio de tu Hijo Jesús. En su nombre te lo rogamos. Amén.